Llega un momento en la vida de todo empático en el que algo dentro se apaga en silencio. No se rompe, no estalla, no colapsa de forma dramática. Simplemente deja de responder. El mundo sigue moviéndose. La gente sigue hablando. Las emociones siguen circulando a su alrededor. Pero internamente aparece un silencio que antes no existía. Este estado suele ser malinterpretado. No es depresión, no es frialdad emocional ni agotamiento común. Desde la psicología profunda de Jung, este momento ha sido descrito como un umbral final en el proceso de despertar, y resulta inquietante para quienes lo presencian por una razón muy específica. Cuando un empático deja de preocuparse, no se vuelve cruel, se vuelve inaccesible. Y eso lo cambia todo. Jung pasó años observando a individuos con una sensibilidad extrema que alcanzaban exactamente este punto. Lo que descubrió desafió muchas creencias populares sobre la empatía, la espiritualidad y lo que realmente significa ser una buena persona. El retiro del empático no es un fracaso moral. No es egoísmo. Es la psique reorganizándose tras años de desequilibrio. Porque el momento en que un empático deja de preocuparse no es el final de su camino. Es el inicio de algo mucho más poderoso. Pero para comprender por qué ocurre esta transformación, es necesario observar primero, qué empuja al empático hasta este límite. En sus observaciones clínicas, Jung identificó un patrón consistente en estas personas, que iba mucho más allá de simplemente sentir demasiado. No eran personas meramente emocionales. Sus sistemas nerviosos funcionaban como receptores emocionales permanentes. Podían entrar en una habitación y sin que se pronunciara una sola palabra saber exactamente qué estaba mal. Las reuniones familiares los dejaban exhaustos, no por las conversaciones sino porque cargaban las tensiones no expresadas de todos los presentes. Percibían lo que otros intentaban ocultar, incluso aquello para lo que ellos mismos aún no tenían palabras. Las amistades los drenaban porque instintivamente sostenían ambos lados de cada conflicto. Las relaciones románticas los llevaban al límite porque sentían el dolor de su pareja con mayor intensidad que el propio. Desde esta perspectiva psicológica, el empático no solo presencia el sufrimiento. Lo absorbe, lo procesa, lo regula para que otros puedan seguir funcionando sin colapsar. Los padres descargaban su ansiedad en él. Los hermanos lo convertían en terapeuta no remunerado. Las parejas dependían de él como soporte emocional permanente, no necesariamente por malicia, sino porque el empático siempre estaba disponible. Y aquí aparece la parte más inquietante de este patrón. El empático casi nunca se queja. Acepta este rol como si fuera su propósito. Llega a creer que su sensibilidad existe para servir a otros, que su don lo obliga a sacrificar su propia paz para preservar la de quienes lo rodean. Lleva el agotamiento como una medalla de honor, como prueba de que es bueno, amoroso, desinteresado, de que se preocupa lo suficiente como para sufrir en silencio. El condicionamiento cultural detrás de esta creencia es profundo. Desde la infancia a estas personas se les enseñó que su valor residía en ser comprensivas, en hacer sentir cómodos a los demás, en mantener la paz a cualquier costo. Cada vez que silenciaban una necesidad personal para acomodar a otro, eran recompensadas con aprobación. Cada vez que absorbían la ira ajena para evitar un conflicto, eran elogiadas por ser maduras para su edad. Sin darse cuenta, este refuerzo constante creó un patrón peligroso. El autoabandono comenzó a sentirse virtuoso. Pero desde la psicología profunda de Jung, hay algo crucial que el empático no logra ver en esta etapa. Mientras la mente consciente se esfuerza por ser compasiva, el inconsciente no olvida nada. Detrás de la fachada de bondad, la psique del empático registra todo. Cada manipulación. Cada traición. Cada vez que un límite fue cruzado y no ocurrió nada. Estas experiencias no se almacenan al azar. Se organizan, se estructuran, se catalogan con una precisión silenciosa. Para entenderlo mejor, imaginemos un caso compuesto que refleje esta dinámica. Una persona que pasó más de una década sosteniendo la disfunción de su familia. Sabía exactamente qué palabras activaban la culpa de su madre. Reconocía la secuencia emocional que su padre usaba para evitar responsabilidades. Podía predecir el momento preciso en que sus hermanos fabricarían una crisis para recuperar atención. Había mapeado cada juego psicológico a su alrededor como quien conoce un territorio demasiado bien. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. A pesar de comprenderlo todo, nunca utilizó ese conocimiento como arma. Ni una sola vez. Continuó absorbiendo, continuó cuidando, continuó dando, hasta que algo esencial dentro empezó a fracturarse. Su conciencia se convirtió en un archivo detallado de los patrones emocionales de todos los demás, mientras sus propias necesidades quedaban enterradas bajo capas de servicio, lealtad y sacrificio. Desde esta perspectiva, Jung describió este estado como una escisión psicológica peligrosa. En la superficie, el empático parecía estable, funcional, incluso admirable en su rol de cuidador. Pero debajo de esa imagen, algo se acumulaba lentamente. No era ira consciente. No era rabia expresada. Era resentimiento inconsciente, como presión creciendo dentro de un contenedor sellado, invisible pero en aumento constante. Y según este patrón, el punto de quiebre nunca llega por pequeñas decepciones. Llega a través de la traición.
No una traición menor, sino una profunda, cometida por alguien a quien el empático protegió, defendió y amó sin condiciones. En la psicología junguiana, este momento aparece repetidamente como un detonante claro. No gradual, no suave, sino un solo evento de traición que obliga a integrar todo lo que fue negado durante años. Escenarios familiares. Descubrir la infidelidad de una pareja después de años estabilizando su caos emocional. El hijo adulto que descubre que el padre al que defendió durante décadas, hablaba de él con crueldad a sus espaldas. El amigo que descubre mentiras devastadoras tras años de lealtad incondicional. Lo que hace estas traiciones tan destructivas no es solo el acto en sí. Es la realización inmediata de algo aún más doloroso. El empático ya lo sabía. Había visto las señales. Había sentido las incoherencias. Había percibido la verdad durante meses, a veces años. Su intuición nunca falló. Fue silenciada. Eligió creer en una versión idealizada de alguien que ya estaba mostrando exactamente quién era. Para sostener esa ilusión, el empático se traicionó a sí mismo. Y esa autotraición dolió más que la externa. En ese momento quedó claro algo devastador. Había participado activamente en su propia explotación. Ignoró su voz interior. Minimizó sus instintos. Cruzó límites que sabía que no debían cruzarse. No por amor auténtico, sino por miedo. Miedo a perder la imagen de lo que la relación podría ser. La ira que emergió no se dirigió solo al otro. Se volvió hacia adentro, hacia sí mismo, por haber permitido que continuara mucho después de saber, en lo profundo, que algo estaba mal. Esa realización no rompió su corazón. Destrozó sus ilusiones. Y cuando las ilusiones colapsan, la psique no vuelve a su estado anterior. Aquí nace la aparente indiferencia del empático. No de la insensibilidad, sino de la claridad. El sistema nervioso, al llegar a su límite, retira energía de personas y situaciones que antes la consumían. El empático no deja de sentir. Deja de filtrarse en lugares donde no es correspondido. Desde fuera, esto parece frialdad, distancia, pérdida de compasión. Pero internamente es la restauración de límites psíquicos. El empático ya no reacciona automáticamente. Observa. Elige. Ya no se siente obligado a explicarse, a rescatar, a arreglar. Por eso quienes se beneficiaban de su disponibilidad se sienten perturbados. El empático ya no es accesible. Su silencio no es castigo. Es contención. Su falta de reacción no es crueldad. Es autorregulación. Desde la perspectiva de Jung, esta etapa representa la integración de la sombra. El empático recupera las partes de sí mismo que sacrificó para ser aceptado: la ira, el discernimiento, la capacidad de decir no. Cuidar se vuelve selectivo, no compulsivo. Lo que parece desapego es en realidad madurez. Lo que parece indiferencia es alineación. El empático no ha perdido su humanidad. Ha dejado de ofrecerla a quienes no supieron respetarla. Por eso el empático que deja de sobreentregarse no se vuelve más pequeño. Se vuelve completo. Desde este marco psicológico, Jung describió este proceso como la retirada de las proyecciones. El empático proyectaba bondad, potencial e inocencia en personas que no poseían realmente esas cualidades. No veía a los demás como eran, sino como desesperadamente quería que fueran. Su percepción estaba moldeada por la esperanza, forzada contra la evidencia, por una necesidad interna de creer en la mejor versión de otros, incluso cuando la realidad la contradecía. Cuando esas proyecciones finalmente colapsaron, ocurrió algo que desconcertó profundamente a su entorno. El empático no lloró. No explotó. No exigió explicaciones ni suplicó comprensión. Se volvió silencioso. Inesperadamente calmado. Casi inquietantemente sereno. Su mirada cambió, no con tristeza sino con lucidez. Por primera vez veía la realidad sin el filtro del deseo, sin la distorsión emocional que antes suavizaba cada traición. Jung describió este momento como una de las transformaciones psicológicas más perturbadoras que había observado. El empático dejó de realizar trabajo emocional. Dejó de gestionar las emociones ajenas. Dejó de explicarse, de justificarse, de disculparse por existir. No hubo anuncio. No hubo declaración dramática. Simplemente se retiró de los sistemas disfuncionales que había sostenido durante años. Las familias que dependían de él para mediar conflictos se vieron obligadas a enfrentarse entre sí. Las parejas que lo usaban como soporte emocional perdieron acceso a las reacciones familiares que necesitaban. Los amigos que lo trataban como terapeuta gratuito encontraron límites firmes donde antes había disponibilidad infinita. Lo que más perturbó a los demás fue esto. El empático no estaba enojado. La ira habría sido familiar, manejable, incluso manipulable. Esto no era ira. Era indiferencia consciente hacia juegos emocionales que antes lo controlaban. Intentaron todo para recuperar a la vieja versión. Fabricaron crisis. Se victimizaron. Desplazaron culpas. Manipularon. Nada funcionó. El empático se había desconectado de la matriz emocional que antes gobernaba su comportamiento. Observaba esos intentos con distancia,
como alguien que comprende el patrón y ya no necesita caer en él. En la psicología profunda junguiana, este cambio tiene un nombre preciso: integración de la sombra. Todo empático lleva dentro una parte que fue entrenada para ser negada. La parte que parece egoísta. La que prioriza sus necesidades. La que se niega a rescatar a otros de las consecuencias de sus actos. Desde temprana edad, esa parte fue etiquetada como incorrecta o inmoral. Las narrativas religiosas glorificaron el sacrificio total. La cultura recompensó la entrega ilimitada. Los sistemas familiares elogiaron la negación silenciosa de uno mismo. Pero Jung comprendió algo que redefine por completo esta historia. Esa sombra no era destructiva ni maligna. Era el instinto de supervivencia del empático. Su sistema inmunológico psicológico, intentando evitar que fuera consumido por la disfunción ajena. Cuando la traición forzó al empático a integrar esa sombra, no se volvió cruel. Se volvió completo. La parte que antes parecía egoísta, se fusionó con la compasión, creando algo que pocos están preparados para encontrar. Un empático que siente profundamente, pero elige conscientemente dónde colocar ese sentir. Reconoce la manipulación y deja de fingir que no la ve. Ama intensamente, pero solo a quienes demuestran reciprocidad y respeto. Esto es lo que Jung entendía como una etapa avanzada de maduración interior. No eliminar el ego, no trascenderlo, sino integrarlo. El empático pasó años cuidando a otros a costa de sí mismo. Ahora aprende a cuidarse con la misma intensidad que antes regalaba. Esto no es egoísmo. Es supervivencia reconocida como sagrada. El cambio energético es inmediato. Donde antes irradiaba calidez indiscriminada, ahora emana algo más firme. No frialdad sino conciencia. Ya no entrega energía emocional a quien la exige. Su presencia se siente distinta, estable, centrada, impenetrable. Para algunos, esto parece límites. Para otros, crueldad. En la práctica, se manifiesta de formas muy concretas. No responde de inmediato a mensajes manipuladores. Deja llamadas drenantes sin contestar. Dice no donde antes decía sí por culpa o miedo. Se distancia de reuniones familiares que lo dejan agotado. Cierra vínculos emocionales que siempre fueron unilaterales. Deja de intentar salvar a personas que nunca quisieron cambiar. Y aquí está el punto que muchos no comprenden. El empático no dejó de preocuparse por los demás. Dejó de preocuparse por mantener relaciones que exigían traicionarse a sí mismo. Dejó de intentar agradar a quienes nunca lo valoraron. Dejó de preservar la paz en sistemas construidos sobre su sufrimiento silencioso. Comprendió una verdad fundamental que Jung intentó transmitir durante años. No puedes amar bien a otros si primero no te respetas a ti mismo. No el amor propio superficial del narcisismo, sino el respeto profundo que se niega a participar en su propia destrucción. Esta transformación no quedó confinada al mundo interior. Se volvió visible, especialmente en el ámbito profesional. En el trabajo, el empático que antes absorbía el estrés de todos dejó de hacerlo. No porque su desempeño bajara, sino porque no lo hizo. Siguió trabajando con excelencia, pero dejó de asumir responsabilidades que nunca fueron suyas. Asistía a reuniones sin mediar conflictos ajenos. Era amable pero impermeable a la manipulación emocional. Los sistemas construidos sobre su sobrecarga silenciosa comenzaron a fallar. En la familia, el impacto fue aún más evidente. Dejó de organizar, mediar y sostener todo. No mediante confrontaciones, sino simplemente dejando de estar disponible para roles que había asumido desde la infancia sin cuestionarlos. Seguía siendo amable. Seguía presente. Pero ya no estaba atrapado en el drama emocional. Aprendió a amar sin ahogarse. A cuidar sin desaparecer. A no confundir cercanía con autoborrado. Pudo decir, con calma y sin temblar: esto no funciona para mí. Sin justificaciones. Sin largas explicaciones. Sin disculpas. El entorno reaccionó como era predecible. Te volviste egoísta. ¿Qué te pasó? Has cambiado. Y el empático ya no discutió esas etiquetas. Asintió en silencio. Sí, había cambiado. Había dejado de prenderse fuego para mantener a otros calientes. Había dejado de confundir sacrificio con amor y agotamiento con virtud. Lo que antes parecía compasión se reveló como autoabandono. Y ese patrón había terminado. En las relaciones románticas, la transformación fue aún más clara. Las relaciones evolucionaron o terminaron, sin la agonía prolongada de antes. No hubo conversaciones interminables intentando arreglar lo que el otro se negaba a ver. No hubo súplicas por ser comprendido por quien estaba comprometido con no entender. Algunas relaciones crecieron. Otras cayeron en silencio. Las que crecieron se transformaron en vínculos recíprocos, respetuosos, conscientes. Las que no, se disolvieron sin devastación. El empático ya no vivió la separación como abandono, sino como protección. No como pérdida, sino como alineación. Desde esta perspectiva, Jung observó algo profundamente revelador. Esta neutralidad emocional genera pánico en el entorno.
No porque el empático se vuelva frío, sino porque su ausencia expone cuánta disfunción sostenía en silencio. Sistemas enteros comienzan a fracturarse. Ilusiones de armonía se disuelven. Pero para entonces, el empático ya no necesita ser comprendido. La comprensión externa dejó de ser la moneda de su valor. Esto no es venganza. Es soberanía. La sensibilidad del empático no es un recurso para cualquiera que la exija. Es un don que debe protegerse, honrarse, y compartirse solo con quienes pueden valorarlo. Jung no describió este estado como entumecimiento emocional. Lo describió como fuerza psicológica integrada. El empático aún puede sentir. Pero ahora elige cómo, cuándo y con quién. La empatía deja de ser un reflejo automático. Se convierte en una herramienta consciente. Y aquí emerge algo poderoso. El empático integrado se vuelve extremadamente difícil de manipular. La culpa deja de funcionar. La presión emocional pierde su efecto. No porque se haya endurecido, sino porque ha despertado. No dejó de amar. Dejó de abandonarse. La historia no termina cuando deja de cuidar compulsivamente. Ahí comienza. La soberanía es el inicio. Esto no es contenido. Esto es integración.